Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, reciban ustedes la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual denominado Propuesta de FEGASACRUZ hacia la última etapa del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. Nos estamos adaptando a las exigencias que demanda la situación actual que se vive a raíz de la pandemia por COVID-19 que está afectando nuestra vida y la del mundo entero. Pero no nos estamos quedando atrás y estamos haciendo de la tecnología nuestro mejor aliado. Queremos saludar y agradecer a todos aquellos que nos están acompañando en esta tarde y han respondido a la convocatoria para participar de este conversatorio virtual, aquellos que nos acompañan a través de Zoom y también los que siguen la señal por medio del Facebook Live. En esta tarde tan importante para el sector agropecuario vamos a contar con la participación de 4 brillantes expositores que nos van a hablar acerca de la evolución del programa de la fiebre aftosa, el impacto económico ante un posible brote de fiebre aftosa en nuestro país, cuál es el acuerdo entre FEGASACRUZ, FEGADENI y SENASAC, la reglamentación del movimiento animal y también la propuesta de FEGASACRUZ para el Plan Nacional de Fiebre Aftosa y cuáles son los retos sanitarios para la exportación competitiva. Una tarde muy productiva para todos nuestros seguidores. Vamos a dar inicio a esta primera parte saludando al moderador técnico y vamos a conocer un poco acerca del perfil de quien será nuestro moderador técnico. Él es el máster Ervin Ronaldo Villagómez Aguilar, médico veterinario zootecnista, graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Gabriel René Moreno. Es diplomado en Nutrición y Alimentación Animal, diplomado en Finanzas Personales, tiene una maestría en Administración de Empresas y maestría en Marketing y Comunicación. Actualmente es presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz, COFEPRUS, director de la Federación de Profesionales de Santa Cruz, director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, FEGASACRUZ. Se desempeñó prestando sus servicios profesionales en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Inocuidad Alimentaria, SENASAC, en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, en el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, en empresas privadas de nuestra región y actualmente es docente universitario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Gabriel René Moreno y director de posgrado de esta facultad hace 4 años. Bienvenido y siga, por favor. Buenas tardes, noche, ¿no es cierto? Primero, inicialmente vamos a saludar muy cordialmente al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, ingeniero Alejandro Díaz. También saludar a todo su directorio de la Federación de Ganaderos, a los presidentes de asociaciones de ganaderos provinciales, pero también un saludo muy cordial a todos los ganaderos de Santa Cruz y el país, que a ellos realmente nos debemos nosotros. Queremos saludar a los profesionales que nos siguen ahora, especialmente a los médicos veterinarios de Santa Cruz y Bolivia. Hay docentes que nos siguen, estudiantes. Y por qué no saludar también de una afectuosa forma a las autoridades de distintos niveles profesionales que nos están siguiendo también, distintos niveles gubernamentales, en este caso nacional, departamental, local, y a toda la gente que nos sigue, tanto dentro del país como fuera del país. Decirles que para quien les habla es un honor realmente y agradezco muchísimo a nombre de mi directorio del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz, de todos los asociados, al presidente de la federación y a su directorio por habernos invitado y darnos el privilegio de ser parte de los moderadores de este importantísimo conversatorio. Nosotros tenemos que decir que realmente es importantísimo, decimos, porque se va a tocar acá un tema vital, diría yo, desde donde lo miremos. Si ustedes quieren, desde el punto de vista sanitario, la fiebre aftosa es una patología que realmente abarca muchas aristas del quehacer diario del país y del mundo. Entonces, tan importante desde el punto de vista sanitario, productivo y por ende económico. Nosotros solamente como aquí los actores principales son los expositores realmente, y vamos a ser muy breves, solamente para decir algunas palabras respecto a esta patología, de decir que el año 2012 se estableció una estrategia global
para el control y la erradicación de esta patología, de esta enfermedad. ¿Y por qué, digamos, no? Porque se consideró que en base a los resultados que se tengan en esta lucha a nivel mundial, se iba a hacer un alivio a la pobreza, que es un elemento muy importante tomarlo en cuenta. O sea, de nosotros, digo nosotros porque los médicos veterinarios correspondemos a esa cadena productiva que la ejercen muy bien en su mayoría los productores ganaderos. Entonces decimos nosotros que uno de las bases para esa estrategia global fue ayudar en el alivio de la pobreza a través de la lucha de esta enfermedad. Luego, ampliar el comercio internacional de los animales y también los productos de origen animal. Además de proteger el estatus sanitario de muchos países que realmente ya son libres de esta enfermedad, de la fiebre aftosa, y por eso es que se ha desatado un interés común en el mundo, así como en Bolivia, en Santa Cruz, pero a nivel general diríamos que se declara el control y erradicación de esta enfermedad como un bien público. ¿Por qué? Porque se considera la enfermedad o patología número 1 de origen animal que afecta muchísimo en el tema económico de los países. Entonces, en Bolivia sabemos nosotros que hay un largo historial en el tema de vacunación hace más de 20 años ya. Un esfuerzo conjunto entre la parte pública y fundamentalmente la parte privada. Y ese es el patrimonio que tenemos nosotros, como que cuidar ese patrimonio productivo. Porque, dice, el gobierno estableció hace 20 años un programa de lucha contra la fiebre aftosa, buscando ¿qué? Fundamentalmente ayudando con el apoyo a los programas sanitarios, ¿no? A los programas sanitarios del país, promoviendo alianzas estratégicas con el sector privado, muy fundamental. Sin ellos no hubiera marchado esto. Debemos, entre todos, consagrar nosotros lo que tenemos hoy, pero consagrar sobre todo el perfil exportador como país. Esa es la misión que tenemos nosotros en la lucha contra esta enfermedad y consagrar ese perfil exportador para los productos agropecuarios. Entonces, con ese entendido, yo debo decir que nosotros hay un costo. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué vacunamos contra la fiebre aftosa? Porque se dice que hacer andar una estructura sanitaria y conseguir sus resultados tendría un costo insignificante en comparación con el impacto, ya sea de tipo político, sea de tipo económico, social y comercial, que se pueda generar la confirmación de un brote de fiebre aftosa. Entonces, por eso es justamente que yo digo, es tan importante esto. Con esa introducción, les voy a indicar la modalidad del conversatorio. Seguidamente, nuestra coordinadora general, la licenciada Soleil, hará la presentación individual, ¿no es cierto?, de cada uno de los expositores, seguido de su respectiva exposición. Cuando se finalicen las 4 exposiciones magistrales, mi persona hará un resumen de los expuestos. Y finalmente vendrá la serie de preguntas y respuestas que se despierte, obviamente, de la gente y de todos los grupos de interés que están en este conversatorio. Dado así, es que yo le cedo la palabra a la licenciada Soleil para que prosigamos con el orden del conversatorio. Muchísimas gracias a nuestro moderador técnico y principalmente por la importante introducción acerca del tema que nos ha podido dar. Vamos a empezar con el conversatorio. Invitamos a nuestro primer panelista que nos hablará acerca de la evolución del programa de la fiebre aftosa en Bolivia. Vamos a conocer un poco acerca de su perfil profesional. Él es el médico veterinario zootecnista Guerin Vladimir Senzano Gil. Como mencionamos, es médico veterinario de profesión, graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Gabriel René Moreno. Actualmente es el jefe del Departamento Técnico Veterinario de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y es asesor técnico de propiedades ganaderas.
Como sus principales experiencias laborales podemos destacar que daba asistencia técnica para pequeños productores en la Gobernación de Santa Cruz. Realizó una consultoría de evaluación de módulos ganaderos para el Centro de Estudios y Proyectos SRL. Fue asesor de inseminación artificial en granjas y técnico veterinario de FEGASACRUZ desde el año 2004. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial a todas las personas que están participando en esta sala virtual y a todos los que nos están siguiendo por las diversas redes sociales. A mí me tocó, dentro de esta presentación de la propuesta elaborada por la Federación de Ganaderos, sobre la última etapa del Programa Nacional de Fiebre Aftosa, hacer un breve resumen de lo que ha acontecido con el Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa desde sus inicios de una forma oficial hasta la fecha, ¿no? Entonces, para iniciar, quiero hacer un resumen de los avances y logros del programa de fiebre aftosa en estos años. Como todos sabemos, el servicio oficial, el SENASAC, fue creado el año 2000 por la ley 2061 y el 2001 prácticamente se emitió una resolución por parte del servicio oficial sobre la creación del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa, lo que conocemos como PRONEFA. A partir de ese año empezaron los ciclos de vacunaciones dentro de todo este proceso sanitario y dentro de esta evaluación se ha llegado a conseguir los siguientes logros. A partir del año 2003, como Bolivia, nosotros tenemos el primer reconocimiento a nivel de Bolivia en el departamento de Santa Cruz, principalmente en la zona de la Chiquitanía, por parte de la Organización Internacional de Sanidad, que es la OIE que otorga esta certificación. A partir del 2005 se obtiene el segundo reconocimiento de la zona de Oruro, cabalmente como libre con vacunación de fiebre aftosa por la OIE. En el 2007 tenemos un tropiezo en este proceso de evaluación, donde cabalmente tenemos un episodio de fiebre aftosa a nivel Bolivia y principalmente se dio en el departamento de Santa Cruz, como podemos ver ahí, 5 focos de aftosa que se dieron en el año 2007. Prosiguiendo en este proceso de avance del programa de erradicación de fiebre aftosa, el 2012 a nivel de los departamentos Oruro, Potosí y La Paz, se obtiene el primer reconocimiento de una zona libre sin vacunación por parte de la OIE, ¿no? En este proceso, el 2013 se obtiene el reconocimiento a la zona de Chaco, toda la zona del sector Chaco, que comprende los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, como libre de fiebre aftosa con vacunación. Y el 2014 obtenemos a nivel país un reconocimiento por la OIE como país libre de fiebre aftosa con vacunación, con 2 estatus, tanto un estatus con vacunación y un estatus sin vacunación, que era aparte de la zona altiplánica. Y el último reconocimiento cabalmente lo obtuvimos el año 2019, el cual reconoce al departamento de Pando como un departamento libre de fiebre aftosa sin vacunación. Este es un breve resumen que le queríamos hacer para iniciar la presentación de lo que fue la evolución del programa de fiebre aftosa desde la creación del SENASAC a partir del 2000 hasta el 2019, con todos los avances y logros que ha obtenido el programa. Actualmente tenemos este estatus sanitario, como pueden ver en la presentación, un área con vacunación y un área sin vacunación. En este proceso también hay un programa a nivel hemisférico, que es el Programa Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa, que todos o alguna vez lo han escuchado, que es el PEFA, ¿no? Esto, ¿cómo inicia este programa de hemisférico de erradicación? Desde la creación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, de parte de la Organización Panamericana de la Salud, de parte de la Organización Mundial de la Salud, que venía
desarrollando diversas actividades, tanto de planificación, investigación, capacitación, en todo lo referente a lo que eran los programas y control de erradicación de fiebre aftosa. De acuerdo a estas actividades, derivaron en establecer un programa de erradicación de fiebre aftosa, que se dio el año 1988, o sea, para algunos no es muy nuevo. Del año 1988 ya se estableció el programa hemisférico de erradicación de fiebre aftosa, ¿no? La cual enmarca todos los programas nacionales de los países bajo esta directriz. Acá, como podemos ver en la diapositiva, a partir del 2011-2015, prácticamente en el año 2010, una comisión sudamericana de lucha contra fiebre aftosa que se llama COSALFA, nuevamente le pide al PANAFTOSA, al Centro Panamericano, que ya con el avance desde su creación del 88 a la fecha, pueda hacer una nueva planificación o un plan de acción en el programa hemisférico contemplado 2011-2020, el cual está enmarcado todos los lineamientos y estrategias para esta acción en el proceso de erradicación durante estos 10 años, ¿no? Entonces, cabalmente esto tenía un objetivo, promover el lineamiento en todos los planes nacionales bajo las directrices del plan hemisférico, que puedan ser implementados en todos los países. El mismo plan podría ser un monitoreo, la evaluación de los sistemas, planes nacionales, subregionales de erradicación por parte de un área de coordinación del programa hemisférico de erradicación de fiebre aftosa. También que todos los países que todavía no habían logrado una declaración de libre de fiebre aftosa con vacunación, mediante estas directrices puedan conseguirlo. Y estos países que habían conseguido ya una declaratoria por parte de la OIE, empiecen a avanzar hacia un nuevo proceso de dejar de vacunar, un país libre sin vacunación, pero quemando etapas y mediante un proceso que dictaba el plan de acción, ¿no? Y asegurar que estos territorios, una vez conseguido esta liberación, se puedan mantener en este estatus, ¿no? Entonces, para esto, el año 2015, en una nueva reunión de la Comisión Sudamericana de Lucha contra Fiebre Aftosa, encarga nuevamente al PANAFTOSA que cree un grupo de expertos que puedan elaborar una guía de trabajo, como podemos ver en la guía de trabajo para la última etapa del programa hemisférico de erradicación de fiebre aftosa, ya que 3, 4 años atrás, la mayoría de los países, más del 80% de los países, no reportaban casos de aparición de episodios de fiebre aftosa. Entonces ya tenían que empezar a trabajar en un proceso de erradicación para la última etapa, el proceso de transición. Y para eso, el PANAFTOSA elabora una guía técnica de trabajo para este procedimiento. Y esta guía técnica de trabajo, cabalmente, otorga los lineamientos técnicos, epidemiológicos, toda la metodología para enfrentar los principales desafíos de los países para la última etapa de transición o la última etapa del programa de erradicación de fiebre aftosa. Y esta guía cabalmente está dividida en tres componentes que los pasamos a ver. Cabalmente, el primer componente, la caracterización de los sistemas productivos. La caracterización, para resumir un poquito la caracterización de los sistemas productivos, es la diferenciación de zonas geográficas prácticamente, o sistemas o circuitos pecuarios, con una relativa independencia entre uno y otro, que nos permitan cabalmente hacer una separación de sus poblaciones, ¿no? Eso es una caracterización de los sistemas productivos. Y para trabajar en base a esta información, principalmente se toma en cuenta todo lo que es los movimientos de animales para delimitar los espacios y las zonas ganaderas de distintas formas en
en el sistema de producción a nivel de país. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, es la probabilidad de la infección de fiebre aftosa que se presente en un escenario que se pueda introducir la enfermedad y se pueda difundir, ¿no? Eso es la evaluación de riesgo que nos dice la guía técnica del PEFA. Cuando hablamos ya de la palabra vulnerabilidad sin uso de vacuna, principalmente la estrategia o de gestión de riesgo de la probabilidad de entrada de la infección y su propagación y su extensión en un territorio o en una zona. Prácticamente esta guía dice que los sistemas o los países que tienen una declaratoria de fiebre aftosa sin vacunación evalúan este evento como muy adverso, pero con una probabilidad muy baja de ocurrencia, pero con un gran potencial de daño al sistema productivo si este ocurriera, si hubiera un posible brote dentro de estos sistemas ya o países libres de aftosa sin vacunación, ¿no? Entonces, prácticamente estos son los componentes de la guía de trabajo del PEFA para esta última etapa de transición. Pero algo muy importante en esto, que esta guía nos dice también que antes de proceder con estos componentes, se debe realizar una evaluación o una perspectiva del impacto económico que podría darse en este proceso de transición. ¿Ok? Entonces, para nombrarle algunos de los aspectos económicos que ellos dan a considerar, que todos los servicios sanitarios puedan considerar antes de tomar la decisión, tenemos la inversión en vigilancia. Todo lo que es un alto costo en la preparación de recursos humanos, logísticos, para posibles emergencias, o sea, para atender posibles emergencias en el país. El costo de vigilancia, tanto para las vacunaciones, sacrificios si estos se dieran, las restricciones estrictas al comercio. Estas establecidas por el Código de la OIE, prácticamente las restricciones de comercio entre estatus sanitarios diferentes, sin vacunación, con vacunación. Hay una serie de restricciones que se dan entre estos dos estatus sanitarios que están contemplados en el Código Terrestre de la Organización Internacional de Sanidad y que deben ser cumplidos, ¿no? El control estricto de fronteras, un alto costo para los servicios por la ruptura de los sistemas de comercialización, porque muchas veces en esos análisis que se hace hay que identificar rutas de comercio, rutas de mercancía, en las cuales se debe hacer un buen control, ¿no? Y eso significa recurso humano, logístico, implementación muchas veces de puestos de controles. Entonces, hay un alto costo en ese proceso de control de frontera. Garantizar los fondos públicos y privados. Esto es muy importante antes del proceso de un levantamiento porque tenés que tener garantizados estos fondos. Por lo menos dice el 50% antes de tomar una decisión de levantar la vacunación en una zona o en un país. El análisis costo-beneficio, otro tema importante que te analiza las potencialidades y las limitaciones para tomar decisiones. ¿Qué tenemos avanzado? ¿Qué hemos hecho? ¿Y cuáles son nuestras limitantes hasta el momento? ¿Y cómo podemos trabajar? Entonces tienes que hacer un análisis costo-beneficio en este proceso que vamos nombrando de algunos aspectos económicos que considera esta guía. El análisis de los aspectos epidemiológicos, principalmente de vigilancia y en la prevención. Y todo que tiene que estar implementado en el tema de prevención hasta un posible reingreso de la enfermedad. Estimar beneficios versus costos, o sea, es la medición principalmente de los beneficios versus los costos de un mismo periodo. Un año con vacunación y otro año sin vacunación. Entonces,
ver esos nuevos costos que significa un nuevo estatus sanitario, sin vacunación, con vacunación. Entonces, se tiene que hacer este análisis, ¿no? Entonces, otro de los aspectos importantes a considerar son los compromisos entre el sector público y privado antes de tomar las decisiones. Este compromiso debe ser claro, estar escrito, cuáles son las responsabilidades tanto del sector público como del sector privado en la estructura sanitaria del país. Los recursos económicos públicos y privados que tienen que ser disponibles rápidamente, identificados cuáles son esos recursos, tienen que estar todo contemplado en este análisis, ¿no? 11 principales referencias a las condiciones epidemiológicas. Tanto si no tenemos esta principal referente para una toma de decisiones, para evitar cualquier falla en el sistema, tenemos que tener previsto todas las condiciones epidemiológicas que deben ser las correctas. Alto impacto por la pérdida en un caso de brote de aftosa, principalmente cuando hablamos de cierre de mercados, precio de los animales a nivel país, ¿no? Por estocar animales a nivel país. Entonces, mucho impacto económico dentro de la cadena de producción interna como la de exportación. Cuando hablamos de mercados de mejor remuneración, algo que veíamos que es importante antes de definir si es el tema de un país con vacunación o dejar de vacunar, muchos mercados nos están pidiendo otras cosas, como hemos estado el año pasado y muchos de ustedes seguramente han venido escuchando el tema del control de residuos para el tema de inocuidad, bienestar animal, trazabilidad, buenas prácticas ganaderas, tipificación, clasificación de carne. Hay mercados a los que queremos llegar que toman mayor importancia en este tipo de programas, que nosotros empecemos a establecerlo, empecemos a trabajar como país antes que sea una prioridad de dejar de vacunar en el país. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Reforzar la estructura sanitaria, cabalmente, como ya dijimos, personal, logística, que es muy importante ante este nuevo estatus que se quiere conseguir. La disponibilidad de recursos humanos inmediatos en un caso de brote, no solamente la disponibilidad de recursos humanos, la capacitación de esos recursos humanos, ¿no? Entonces tenemos que ir generando simulacros. Ahora está muy de moda el tema de las pandemias antes que entre COVID a Bolivia. Veníamos haciendo simulacros en el aeropuerto, todo. Generar simulacros también ante posibles episodios de fiebre aftosa en el país. También tener a los veterinarios constantemente en simulacros para que estén prestos para atender cualquier emergencia y tener una respuesta rápida a este proceso. Y todo es un conjunto, tanto disponibilidad económica, logística, recursos humanos y la preparación y la capacitación del personal técnico para una atención inmediata o una respuesta inmediata a un episodio de la enfermedad, ¿no? Y por último, garantizar el banco de vacunas y antígenos. Entonces, esto hablamos principalmente cuando hay el proceso de levantamiento de la vacunación, debemos garantizar, por lo que hablábamos anteriormente, el tema, si ocurriera un episodio de fiebre aftosa, cabalmente tenemos que tener vacunas disponibles rápido. Entonces eso significa manejar costos, tener un fondo cabalmente para garantizar esa vacuna en cualquiera de los laboratorios, en otros países. Tener un banco de vacunas disponibles en ese sentido, ¿no? Entonces, en todos estos aspectos que les he nombrado, es lo que se debe trabajar antes de entrar a los componentes también de lo que hablábamos de sistemas de caracterización, de producción, evaluación de riesgo, todo lo que es la vulnerabilidad en zonas sin vacunación que se ha venido ya trabajando por
por parte del servicio, pero este es un aspecto muy importante en el tema económico, porque como decía nuestro moderador, al ser la aftosa una enfermedad de un alto impacto económico en los países, entonces esto es principal y tenemos que tener recursos tanto técnicos y económicos cabalmente ya garantizados para dar un nuevo paso, y cabalmente eso nos lo da la guía técnica del PEFA, ¿no? Entonces, continuando a partir de eso del 2015, donde se elabora esta guía de trabajo de un programa hemisférico de fiebre aftosa con los componentes que ya vimos, el 2017 el servicio oficial, el SENASAC, presenta una nueva estrategia de vacunación para el proceso de levantamiento, como la pueden ver ahí. Esta fue presentada, esta nueva estrategia, el 2017 y tenía una culminación el 2020 en este proceso de levantamiento de la vacunación, tanto por región como por departamento, ¿no? Aparte de esto, el SENASAC, en uno de los informes de Panaftosa, el año 2017, realmente presenta esta nueva estrategia. Y como podemos leer ahí, dice: el Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa, PRONEFA, para la gestión 2017, ha establecido líneas y estrategias de fortalecimiento enmarcadas en la guía técnica de trabajo para la última etapa de erradicación de fiebre aftosa, PEFA. Entonces, acá el SENASAC en el 2017 presenta esta nueva estrategia para enmarcarse en lo que hablábamos en la guía técnica, tanto evaluaciones técnicas como las económicas, antes de tomar la decisión en el proceso de transición, de con vacunación a libre sin vacunación. Entonces, a partir del 2017 al 2020, la Federación ha venido trabajando con la Comisión Departamental de Sanidad, la Comisión Nacional de Sanidad, con diversas propuestas cabalmente al servicio oficial para que podamos avanzar en este proceso de transición, ¿ya? Como indica la guía del PEFA, quemando etapas, alcanzando algunos objetivos que nos indica tanto los aspectos económicos como técnicos para ese proceso en la última etapa de erradicación, ¿no? Ante esto y todo lo que hemos visto sobre la guía de trabajo del programa hemisférico, en el cumplimiento de estas etapas, hasta la fecha, el servicio ha venido realizando diversos trabajos, cabalmente lo que es la evaluación de los sistemas sanitarios, una evaluación que se la hizo por parte del servicio, ahí está la documentación, cabalmente que son los PBS, que es una evaluación de los sistemas sanitarios. El último que se ha hecho es el 2014. Esta evaluación arroja principalmente algunas, después de la evaluación al sistema, arroja algunas observaciones y recomendaciones de trabajo a los servicios sanitarios, en el cual se debe ir trabajando y ajustando algunos procedimientos. El último que se hizo, cabalmente fue el 2014, se coincidía con el SENASAC, que es necesario, son como 5 a 6 años, que es necesario poder realizar un nuevo PBS, una nueva evaluación a nuestro sistema, para ver cuáles son las condiciones actuales de nuestro sistema sanitario. El riesgo de infección por fiebre aftosa también es un trabajo que viene realizando, que ha realizado el SENASAC, la validación de riesgo de introducción de fiebre aftosa y la caracterización de los sistemas productivos, que cabalmente hay que también ir actualizándolo. Seguramente en un momento se actualizará. Hay algunos movimientos también de zonas que van cambiando, se van modificando, entonces eso lo hará el servicio oficial para que se vaya ajustando todos estos procedimientos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta guía del PEFA, nosotros consideramos que hay trabajo también por hacer, todavía falta por hacer, y tenemos que ir trabajando de la mano con el servicio oficial y los sectores para cumplir con todo este procedimiento, principalmente cuando hablamos del tema financiero, los fondos de compensación. Cuando si hubiera un caso de brote de aftosa, ¿cuáles son los fondos de compensación? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para ese fondo de compensación?
el análisis costo-beneficio que hablábamos hace rato en la guía del PEFA, cuáles son las potencialidades y las limitaciones en este sentido. Banco de vacunas, algo importante si dejamos de vacunar, la creación del banco de vacunas para emergencia, cuál sería la fuente de financiamiento, cómo vamos a encarar este aspecto de tener un banco de vacunas, cuál sería la fuente de financiamiento principalmente. El punto 7, la disponibilidad rápida de fondos del Estado, ¿no? Entonces, esto es muy importante si tenemos ante una emergencia la disponibilidad de recursos inmediatos, rápido, en ese momento, porque es una emergencia y sabemos por el tema de Aptosa que se tiene que actuar rápidamente, como hablábamos, con una estructura bien conformada sanitaria, tanto logística como de recursos humanos. Y por último, la identificación de estos fondos. O sea, es importante, yo tengo fondos para atender una emergencia, pero identificar cuáles son los fondos, tanto los públicos, los privados, porque los privados también formamos parte de esta estructura sanitaria, y si nosotros como privados venimos trabajando en tener estos fondos de emergencia, venimos trabajando en ir estableciendo estos fondos de emergencia, porque no solamente es la responsabilidad del público, sino también del privado. Y principalmente identificarlo y que sea de inmediata respuesta. O sea, ante un problema, aquí están los fondos y hay que actuar, ¿no? Porque el proceso de levantamiento de vacunación, no tengamos, como decía en uno de los conversatorios el doctor Rivera, del Panaftosa, estamos en un proceso de avanzar, pero no hay que tenerle miedo a la reintroducción de la fiebre aftosa. Entonces, si estamos preparados, tenemos los recursos y hemos trabajado en todos estos aspectos técnicos, económicos, no hay que tenerle miedo si damos ese paso de transición entre una zona libre con vacunación a una zona libre sin vacunación. Entonces, prácticamente para iniciar esta presentación es lo que yo les quería compartir en esta primera parte. ¿Ya? Todo lo que ha sido la evolución del programa de fiebre aftosa, muy resumido, ha habido muchos trabajos más hasta la fecha y lo que se viene para adelante, pero con una guía técnica que nos da los procedimientos para alcanzar ese objetivo en algún momento de levantar una vacunación, pero quemando etapas y cumpliendo lo que nos dice fielmente. Eso es por mi parte y bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de nuestro primer invitado, el doctor Guerin Cenzano, jefe del Departamento Técnico Veterinario de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, que abre este conversatorio virtual hablándonos acerca de la evolución del programa de la fiebre aftosa en Bolivia.